en ese sentido, digo, porque la gente por ahí está escuchando y dice, bueno, jueces subrogantes, no entiendo nada, no sé de qué me están hablando. ¿Cuál es la incidencia que tiene para la persona que está viéndonos del otro lado, el ciudadano de a pie, común y corriente, en este caso que vive en la provincia de Buenos Aires? Hablemos puntualmente de este juzgado número 1, que es el juzgado electoral, que digamos también quedó vacante por la muerte del juez Blanco, que era quien llevaba adelante su titularidad, ¿no? Digo, ¿cuál es la incidencia fundamental o particular para el ciudadano de a pie? Mira, la incidencia más importante es obviamente vinculada con la libertad. Uno menciona la palabra libertad y no la quiero mencionar a la ligera, es la libertad de las personas. Porque en este sentido la Constitución nos prevé de mecanismos para garantizar un debido proceso legal y en ese proceso está la garantía de un juez natural. En este caso nosotros tendríamos un juez que no cumplió con los procedimientos, los requisitos para ser juez. O sea, no tendríamos un juez natural. Tendríamos a una persona adicta al gobierno de turno para que decida sobre nuestra libertad. Voy al tema de la libertad, pero obviamente que luego es ampliado a todos los otros derechos, ¿no? En esto nos afecta. Yo te quería decir algo sintético que lo mencionó con referencia al tema de Recondo. Nosotros hacemos un llamado expreso a los miembros del Poder Judicial para que asuman el papel que en estos momentos les exige la República. Que se pongan los pantalones, ¿no? Exactamente. Y lo hacemos, ¿sabes por qué? Y aprovechando el momento yo a Recondo personalmente no lo conozco, ni me interesa conocerlo, porque para mí cuanto más distancia exista entre la petición que uno realiza y la persona que la decida, mejor. Pero realmente debo reconocer que ha tenido muchísima valentía en dictar este fallo en este momento. Y nosotros hacemos una exhortación a que los miembros del Poder Judicial ocupen el lugar que ocupen, tomen las riendas de lo que está pasando y se hagan cargo de la situación que está atravesando nuestro país. Si no lo hacen, la responsabilidad de lo que pase en el futuro va a ser exclusivamente de ellos. Yo quería preguntarles a propósito de esto que mencionaban recién, ¿no? De no cumplir con las instancias requeridas para llegar a ocupar un cargo, como fue el caso por el que ustedes presentan esta demanda y, digamos, y a partir de allí se toma la decisión que se tomó de apartar al que había sido designado juez. Otro caso que sigue siendo emblemático, pero que está parado justamente en la vereda de enfrente, que pertenece a juzgados federales y demás, pero que es el de Ignacio Rodríguez Varela, a quien yo he tenido, la verdad, la oportunidad de entrevistar hace muy poco tiempo, y es un caso verdaderamente emblemático. Él dice que es sintomático, y me parece que podríamos tomar ambas palabras para definirlo. Pero un hombre que se presentó durante 31 oportunidades a concurso. En todas las oportunidades salió primero, segundo o tercero, y nunca logró que el Poder Ejecutivo Nacional lo incorpore, o en realidad ser elegido de alguna de esas ternas que son presentadas para que finalmente ocupe un juzgado federal o una fiscalía para los cuales él se presentó. Digamos, forma parte del síntoma de lo que está ocurriendo también, ¿no? Desde la de vereda de enfrente, desde alguien que se presentó 31 veces a concursar. ¿Querés contestarlo vos? Puntualmente, de hecho, toca algunas cuestiones que ayer me consultaban algunos periodistas gráficos en relación a que se presentaba como atado una cuestión a la otra. El día que aprueban el pliego de CREPLAC, al día siguiente sale el fallo. Bueno, yo debo de alguna manera desalentar esas hipótesis por esta cuestión. El proceso de designación de CREPLAC, creo que estoy diciendo bien el apellido. CREPLAC, sí. CREPLAC, estuvo detenida justamente por una medida precautelar instada por el doctor Rodríguez Varela, justamente alegando discriminación. Porque evidentemente la idoneidad para acceder al cargo ante el órgano pertinente y natural de selección, que es el Consejo de la Magistratura, acabadamente lo ha acreditado. ¿Qué sucede? Es difícil entender a veces la lógica del poder, ¿no? Del ejercicio del poder, pero la potestad, la prerrogativa exclusiva de proponer los candidatos es del Poder Ejecutivo. Exactamente. Sí. Y es bueno entender también que además ha cambiado el esquema de cómo se presentan, ¿no? Digo, en algún momento la posibilidad era bastante más democrática y ahora hay como una suerte de listado donde va a la primera vacante a ser ocupada el 1, el 2, el 3, a la segunda el 4, el 5 y el 6, y así sucesivamente, con lo cual digo, si hay 10 vacantes para ocupar, los que van a ese último juzgado o al número 10 que le toque en suerte son los
últimos 28, 29 y 30 en cuanto a las notas que sacaron. Es una locura. Y yo te quiero decir una cosita que... De alguna manera, para cerrar, esto también juega un poco la lógica del ejercicio de la función gubernamental y del no respeto por los pluralismos. Claro. En un juego de frenos y contrapesos lógicos de una democracia, que justamente lo que aspira a la democracia es a solventar y a defender el pensamiento plural, producto del marco de negociación en el ámbito parlamentario de discusión que debe ser, que es donde finalmente se presta el acuerdo, esto podría tener su principio de solución, porque se elevarían candidatos múltiples y diversos. ¿Qué sucede? Acá se concibe una sola manera del ejercicio del poder monopólico, de alguna manera para utilizarlo, o monolítico y monodireccionado. Solamente propongo a aquellas personas que demuestran su capacidad militante o de estar al servicio de un proyecto. Y yo te cierro con esto, con lo que dice él, que es muy importante, que vos lo dijo él también, el tema de la discriminación que se produce en el caso concreto que vos dijiste, porque vos fíjate que a este candidato a ser elegido juez... Sí, es secretario del fiscal Campagnoli. Sí, pero además es el hijo de un funcionario de la dictadura militar. Fíjate cómo se designan los adictos y no los mejores. En este sentido que te dice él, que nosotros tuvimos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un juez que juró por los estatutos de Onganía. Raúl Zaffaroni. Sí, y después siguió jurando también por los estatutos del gobierno de facto del 76. Es decir, al juez que es adicto no importa si respeta o no los derechos humanos, lo que importa es que realmente nos responda. Y te quiero hacer una aclaración con respecto al tema de Zaffaroni, que cuando vos mencionabas el tema de la oposición y los partidos políticos, hay que destacar que en su momento Rodolfo Terraño, con el cual nosotros tenemos una relación, claramente se opuso a la designación de Zaffaroni y lo dijo en el recinto. Está grabado, eso está en versión taquigráfica, así que se puede chequear. Claro, pero digo, a veces uno dice las cosas. En este caso, él lo dijo y no le dieron la repercusión que en ese momento tenía. Y está bien que lo mencione. Yo quiero hacerles una sola pregunta respecto del tema de la oposición, porque también lo que surgió en algún momento, y algunos colegas lo reflejaron, fue que en principio, para algunos avances en materia de estos cambios en los jueces subrogantes, había habido una especie de acuerdo entre la Unión Cívica Radical y el oficialismo, en el caso a nivel nacional me refiero, ¿no? Porque algunos de los subrogantes tenían en sus manos las causas que atañen al expresidente Fernando de la Rúa. Digo, porque también esto hay que marcarlo, ¿no? Digo, cuando se hacen las cosas bien y también cuando se hace a conveniencia de otra parte. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo es esto? Desde lo técnico yo no creo que sea viable esta sospecha, porque para designar los jueces subrogantes solamente se necesita la mayoría simple. No hace falta de la oposición. Que el gobierno cuenta con esa mayoría. Es justamente el artículo ese. Exactamente. En un proceso de selección y o promoción de inicio de proceso de enjuiciamiento es necesario la mayoría calificada. ¿Sí? Para la designación de los subrogantes se alcanza con la mayoría simple que el gobierno cuenta, con lo cual no es necesario acudir a ningún tipo de acuerdo espurio con la oposición para proceder en tal sentido. Les propongo que antes de cerrar el tema veamos las últimas placas que forman parte de un resumen de cómo han sido las cosas. A ver. Allí tenemos lo que fue la impugnación al juez Laureano Durán, el titular del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal, número 4 de La Plata, Alberto Recondo, anuló la designación de Laureano Durán. Declaró inconstitucional el artículo 2, esto es lo que recién contábamos, de la nueva ley de subrogancias, la 27145. Avanzamos con la próxima. Reemplazo titular del Juzgado Federal de La Plata, número 3, Ernesto Kreplak, exfuncionario del Ministerio de Justicia y habitual operador de los tribunales. Esto es parte de lo que se dice sobre él. El periodo de Kreplak fue aprobado en el Senado el miércoles pasado por 37 votos a favor y 25 en contra. Es quien finalmente terminó asumiendo el cargo en este juzgado. Controla el desarrollo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% del padrón nacional, aproximadamente es un 38 y algo, de acuerdo a los últimos números que llegan desde la Cámara Nacional Electoral. Decide ante reclamos en este sentido, maneja los tiempos y plazos de los pasos necesarios para planificar el comicio y tiene competencia en la aprobación
del diseño de las boletas, entre otras cosas. Digo, ahí está la importancia, ahí reside la importancia de este juzgado en particular. Sí, te aclaro además que, discúlpame, ¿no? No, por favor. Que por la propia mecánica del proceso electoral, muchas de las resoluciones que va a tomar este juez van a quedar inimpugnables, o sea, no se pueden recurrir en el futuro, quedan definitivas. Quedan definitivas allí. Yo les quiero agradecer enormemente a ambos por haber venido, por haber sido tan explícitos para contarnos un tema que es complejo, pero que, como decíamos en el inicio, nos atañe a todos, tiene que ver con la justicia. Hoy son nombres y a lo mejor detalles y cosas que no terminamos de entender muy bien. Mañana pueden llegar a ser acciones en las que todos levantamos el dedo para decir, pero miren en la justicia cómo actúa y las cosas que pasan, ¿no? Es bueno que lo podamos ver antes. Muchas Muchísimas gracias. No, por favor, faltaba más.